Bienvenidos al canal, soy Roberto Páramos, tu amigo y entrenador de ajedrez. Muchas gracias al equipo técnico y hoy a las estrellas invitadas, Roy, Fran, Manu y Mateo. ¡Vamos a darle! Pero antes, no nos olvidemos que tenemos 12 libros digitales con las aperturas y defensas más agresivas que existen. Vamos a resumir ese Gran Open de Lessa, la cuarta edición, que sin duda es uno de los referentes ya en la península. Hubo 2 estrellas, obviamente ganó 8 de 9 Carlos Albornoz de Cuba, sensacional torneo de un gran jugador que pasaba una mala racha, y por supuesto la estrella emergente, el indio Harikrishnan, que sin duda vais a ver. Las aperturas no es su fuerte, pero luego es una máquina de calcular y de arriesgar. Primera ronda, duelo cubano, obviamente siempre es difícil, una holandesa con colores cambiados. Aquí tenemos 2 detalles y sin duda cualquier jugador principiante de primer grado tomaría alfil por, y una partida, vamos a decirlo así, más o menos igualada, a pesar del peón de más. Por ejemplo, podría ser, digamos, esta idea, buscando alfiles de distinto, y simplemente podemos decir que obviamente, digamos, preferimos quizá ir con blancas, pero el rey blanco no está mucho mejor. Sin duda alguna, suponemos que Carlos pues tendría que trabajar muchísimo más, ¿no? En la partida se jugó de manera bastante lógica, digamos que caballo C4 pues tiene ideas, bueno, bastante lógicas, pero no se da cuenta y le va a venir una serie de jugadas intermedias que certifican que el GM cubano llegó en muy buena forma. Fíjense, el primer cambio, digamos, normal, vamos a decirlo, pero esta jugada intermedia es muy dura, esta segunda intermedia imprevista y esta tercera prácticamente ya gana la partida. En esta posición, bueno, esperábamos obviamente no dama por F5, porque evidentemente te quedarías perdido con el peón de menos, es evidente, ¿no? Pero esperábamos simplemente tomar aquí, y ahora cuando defienda el alfil vemos que no tiene rey, que está muy mal, y simplemente coordinamos, y es una posición, digamos, que no tiene ninguna esperanza las blancas, Janiela. Entonces, caballo de 4, oye, terminó ganando, fue bastante bonito. La verdad que no puede tomar por alfil por, y simplemente aquí, pues, jugar esta posición. Evidentemente no podemos quejarnos, es muy complicada, y simplemente digamos que hizo la única, pero Carlos fue encontrando los detallitos, una partida bastante movida. Y ya veis que finalmente, bueno, pues aquí torre por E3 gana, pero no es su estilo. Alfil H4 amenazamos y intentó defenderse, pero tras esta se le cae el tenderete, ¿no? Primera partida bastante sencilla. Vamos a ver qué pasó con Harikrishnan, que fue todo lo contrario, tardó mucho en entrar en forma. Un peón dama, digamos, bastante teórico, y aquí tenía el talentoso Eduardo, tenía una opción muy buena, que era tomar de alfil, y estamos en una posición, digamos, más o menos conocida, con compensación por la calidad, ¿no? Es una pareja alfiles, es un peón, y obviamente vamos a intentar presionar en el enroque con ese buen centro que tenemos. En vez de eso simplemente se equivocó, y obviamente aquí ya no le perdona, se equivocó, y tras comerle el peón D, ese detallito, digamos, esta intermedia, pues simplemente se terminó todo, ¿no? Fácil partida para Harikrishnan, pero ojo que pudo haber quedado un pelín peor, ¿no? Segunda ronda, también bastante trabajo con blancas, una línea cualquiera. Ambos jugadores, digamos que en las aperturas buscaban alternativas tipo Lasker, no querían ganar en la apertura, pero siempre, fijaros, con ideas bastante molestas, ¿no? Aquí, bueno, el cambio no es necesario, y ahora simplemente es una posición
muy incierta que juega de vez en cuando la élite. Caballo B5, Macherlagraf había ganado a Ponomariov con otra jugada y simplemente en esta posición podéis ver que es una partida bastante, digamos, tabrífera. Hay que sufrir, obviamente hay que sufrir, y tenemos aquí, oye, pues a cambio de ese peón doblado, el alfil está bastante mal, pero bueno, tampoco podemos decir que tengamos problemas concretos, ¿no? Y digamos que esta pieza podría ser muy fuerte en un hipotético final, ¿no? Jugó dama F8, que obviamente, digamos, parece que está ok, y aquí va el plancito para comerle el peón. Entonces, la idea es que cuando te den la pareja de alfiles, pues le vas a ganar esta posición, ¿no? Fijaros que defiende, otra dudosa, y simplemente le toca aquí, y pronto va a quedar ganado, ¿no? Pensaba probablemente el gran maestro argentino que estaba en la partida, pero podéis comprobar que no tiene ninguna chance, ¿no? Tiene un peón de más, torre y alfil. Estamos hablando de finales que hoy en día se ganan prácticamente todos gracias a las técnicas de Carlsen, Caruana y todas estas bestias, ¿no? También ahí cerca de Carlos, digamos, estaba Hare Krishna, que sufrió de lo lindo y tuvo una suerte, digamos, increíble, ¿no? Fijaros su primera francesa donde se queda muy mal, y aquí Prie, que estaba en muy buena forma, puedo dar fe, pues quedó con clara ventaja, y el pobre Ari, digamos, que fue haciendo lo que podía, alfil para aquí, dama para allí, el otro le vacila, para aquí, está fatal, y evidentemente aquí hay una idea ganadora que es atacar la mejor pieza, movilizar la mayoría. Digamos, primer match ball que no lo ve, va para aquí. Ahora, digamos, ya le queda 6 minutos contra 1 hora. G3 normal, atención a las ideas de sacrificio con torre de 4. Torre de 8, sigue dudando. Aquí, obviamente, alfil E5. Esta es una posición muy simple de machacar. Muy simple porque digamos que al final tienes que encontrar esta idea y comprobar, por favor, cómo las blancas ganaban, ¿no? Con poco tiempo se empezó a liar. Digamos que aquí sigue con la clarísima ventaja y ahora simplemente ganaba en una, ¿no? Otra vez C4 y podéis ver que esto es un escándalo, ¿no? Ya voy a ganar, curiosamente, combinando la presión en ambos lados, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, que tenemos peón de más, tenemos mejor rey, mejor coordinación, mejor piezas, etcétera, etcétera. Se equivocó, la partida se complicó y obviamente a partir de aquí, con casi 50 minutos contra 3 minutos, pues tarde o temprano digamos que terminó liándose, ¿no? Ronda con blancas, un pardillo bastante conocido, ya hemos analizado esto en el canal, sabéis que enroque evidentemente es la jugada, digamos, lógica y que lleva a empate si las negras hacen todas las justas, pero el blanco, digamos que también caballo por E6 muy interesante, el blanco pensó que estaba ganando. Recordar que aquí simplemente esta amenaza parece ganadora, pero este caballo C6 muy bueno y ya digamos que va a meter la pata Roberto. Caballo por E6 simplemente es muy mala, tenía que hacer alfil por E6 e intentar hacer tablas en este tipo de posiciones. Por ejemplo, esta sería bastante fácil. Veis que aquí simplemente tenemos el mismo material, incluso las negras tienen la iniciativa, pero es empate, y por aquí sería una cosa pues bastante parecida y que podéis probar. Sin embargo, caballo por E6 tiene un error que obviamente tras el cambio se le escapó al comentarista, ¿no? Aquí ya se puede rendir uno. Obviamente siguió un poco más, pero ya no merece la pena. Al lado, Hare Krishna, una partida totalmente complicada, digamos que una línea muy tranquila, tiene la iniciativa
Y ahora, en vez de venir a recuperar ese peón doblado, digamos que el gran maestro español, Ivo, jugó a 5 y fijaros cómo utiliza la táctica para desdoblarse y simplemente una intermedia muy bonita y esta posición muy importante es de ligera blanca y la verdad que en poquísimas jugadas va a quedar con clara ventaja. Hay una diferencia obviamente de estructura, de reyes y sobre todo de piezas menores. Muy buena técnica, muy buen apriete de Ari en esta posición. Cuarta ronda, otro chape teórico bastante potente. Como veis aquí se ha despistado con este B4 en una línea bastante igualada de la española y simplemente ahora esta jugada dama E3, muy lógica, también rey H1 y simplemente tenía aquí que liberarse con D5 y aguantar una posición un poco peor. Hizo algo bastante lógico que es el bloqueo y fijaros qué técnica, este G4 importantísimo para cambiar la posición, quizá a G7 vendrían cosas similares. Ahora el caballo en F6 se queda fuera de juego y por supuesto es un maestro de los cambios para aprovechar esta clarísima ventaja porque tenemos aquí un peón que avanzó lamentablemente demasiado. Muy buena técnica, muy pronto ganó un peón y se impuso y ya la cosa se pone muy seria porque obviamente está ganando todo, ¿no? Por contra, digamos que Ari pues tiene una posición muy igualada en la francesa y la verdad que nos encantó que la jugó tipo siciliana, ¿no? Había buscado ese desequilibrio de pieza menor cediendo el centro, pero fijaros qué nivel, cómo maneja la iniciativa. Obviamente va a ser una partida igualada. Obviamente le vamos a cambiar la parejita, reyes en diferentes flancos. Fijaros que todo esto es prácticamente forzado. Cómo está buscando que avances y te debilites, que es lo que va a pasar en la partida. Y esta posición realmente es muy complicada, pero igualada, ¿no? Y de hecho el blanco más o menos acertó. Y fijaros cómo se viene con todo. Y aquí lo lógico sería empatar con caballo G5 y tras F3 vino obviamente el ataque de minorías. Intentó de alguna manera el maestro polaco dominar las negras e ir a cambiar damas, pero podéis comprobar, podéis repasar esta partida porque fue muy bonito como le ganó una posición complicada, ¿no? Ambos van en cabeza, se enfrentan y obviamente Ari pues saca una catalana muy teórica, ambos con muy buena preparación y realmente digamos que están jugando una partida Dubov-Nakamura y del año 2019 y digamos que esto es simplemente un simulacro de intentar ganar, ¿no? Alfil C3 normal, bueno, le dieron aquí el peón para intercambiar y esto es completamente tablífero. B4 había hecho Dubov, digamos que aquí hizo novedad Ari como oye que te voy a ganar, pero esto como podéis comprobar simplemente hay que hacer unas cuantas finas y obviamente siempre intentar simplificar los peones y las piezas, ¿no? Fijaros que amague de intentar jugar a ganar y bueno, como os podéis imaginar, en breve esto fue empate, ¿no? Insistimos que una partida, digamos, entre líderes bastante comprensible, donde a ambos les sobraron una hora, ¿no? Vamos con la 10ª partida del análisis. Aquí tenéis unas blancas, digamos, pues bastante cómodas con su espacio, pero las negras están felices porque intercambiaron dos piezas menores, reyes en flancos opuestos y ambos tienen sus chances, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que A3 es importante para estabilizar el caballo. Aquí jugó F3 y ahora mismo simplemente
alfil C6 y se viene, en breve se va a venir este plan. Habrá que proteger primero este punto, ¿no? Se da cuenta que es importante este A3 y ahora viene un error realmente incomprensible, ¿no? Aquí se sabe en este tipo de posiciones que se sacrifica el peón D, esto es bastante típico, para lanzar el ataque con B4 y de hecho hasta preferimos jugar con negras, ¿no? Fijaros que tienes un peón de más, amenaza al caballo, lo defendemos. Bueno, aquí no hay muchas jugadas porque, insistimos, se viene torre por es la clave y fijaros qué presión va a haber por la columna B con la jugada A4, ¿no? Sin duda alguna es una posición obviamente complicada, pero muy fácil de jugar para negras. Este 5 realmente es una jugada muy dudosa, es obvio que no va a funcionar, tampoco es que vaya a perder la partida, pero cuando quieras hacer el plan, pues tengo este contrajuego, ¿no? Quizá digamos el negro, alfil E8 bastante lógica, pensaba simplemente seguir con esto que está muy bien, pero aquí B4 ya era muy bueno, ¿no? Sin embargo, esta jugada dudosa aparentemente provocó el error. A5 era lo normal, pero este dama B7 no tiene sentido, ¿no? B4 primero, muy buena jugada, y ahora incluso podía tomarse el caballo, lo podéis comprobar. Prefirió simplemente comerse el peón y realmente está machacando. Había muchas más cosas, pero como veis aquí, esto es peón y ventaja posicional y realmente en breve vino otro error y perdió en 2 jugadas, ¿no? Gran victoria con blancas, también con un pelín de fortuna. Y bueno, aquí tenemos a Ari con una francesa en posición prácticamente perdida, ¿no? Se ha confundido, ha pasado alguna cosa, aquí viene, vamos a activarnos de alguna manera, ¿no? Vamos a hacer este tipo de jugadas y vamos a ganar en el flanco de rey. Esta pieza es muy diferente a esta y la estructura también es mejor, ¿no? Y además este rey va a ser más seguro que este, ¿no? Sin embargo, fijaros cómo se va a salvar de milagro. Aquí empezó, digamos, a remar, como se dice en el argot. Buena jugada. Y ahora simplemente muy bien por Lelis. Muy bien, muy alto nivel. Tenemos unos alfiles de distinto con piezas mayores y enroques opuestos. Simplemente que tiene que terminar en mate, ¿no? De hecho, aquí es muy difícil. B6, alfil B7 sería normal. Y a este B6 se le escapó, podéis parar el vídeo, se le escapó ya esta idea que simplemente terminaba la partida, ¿no? En este caso, pues Lelis en esta posición tenía 1.18, todavía no estaba, digamos, muy metido en la partida y jugó al toque peón por, la verdad que no lo entendemos. Tras dama 4 sigue claramente mejor, pero de alguna manera como que no da, digamos, con las más exactas. Dama E3, rey B2, bueno, esta también se puede hacer. Quiere comer en G7, pero obviamente el otro dice, vamos a cambiar damas y vamos a salvarnos, ¿no? De hecho, alfil por G7 era muy interesante y tras este cambio simplemente está un poco mejor y en breve, en muy pocas jugadas, terminó igualando y, digamos, como se dice de broma en el club, rezando un Padre Nuestro, ¿no? Partida número 12, con blancas, digamos, no quería ganar, hacen una novedad y obviamente en estas catalanas suelen ser, si sabes la teoría, tablas rápidas, ¿no? Vamos simplemente a la base del invasor y obviamente parece que te están molestando, pero finalmente no tienen nada mejor que abrir la lata y aquí no tienen nada mejor que recuperar el peón del gambito, ¿no? Por lo tanto, tras esto y esto, pues ya estamos en una posición súper equilibrada, ¿no? Carlos no va a hacer caballo E5, obviamente, y simplemente esta es una posición ya que huele a tablas rápidas, sobre todo cuando el blanco también quiere hacerlas, ¿no? Profilaxis contra alfil A6,
defendemos y ahora simplemente es que aquí no hay nada más que igualdad. De hecho, fue tablas inmediatamente porque se repitió esta posición varias veces. Otra vez el comentarista en la foto, aquí con negras es una partida muy buena, media hora de ventaja para las negras. Ari no sabe la teoría, como decimos, peón por b4 normal, buenos resultados para las negras. Este es un cambio siempre interesante y ahora prácticamente única, alfil h3 o caballo a4, ¿no? Y aquí simplemente con 40 minutos de ventaja, pues bueno, me pego un tiro, ¿no? Obviamente se puede ver en un segundo cuál es la idea buena y hay dos formas de jugar. Puedes ir al flanco de rey de esta manera e intentar jugar al ataque, ¿no? O puedes jugar más tranquilo con alfil d7 y a4, ¿no? Sin duda alguna muy importante siempre, como será en la partida, siempre estar vigilando el sacrificio y la liberación de la casilla y la apertura de la columna, ¿no? En la partida, igual que con Albornoz, aquel torre b3, pues una jugada que obviamente como torre b3 se podía hacer, pero en este caso el autor pensaba que estaba con la iniciativa, ¿no? Simplemente pensaba que aquí lo iba a pintar, de hecho calculamos un montón en esta posición, ¿no? Sin embargo, este jaque tan sencillo se le escapa y ya emocionalmente no fuimos capaces de simplemente capturar e ir a por el peón. Ya veíamos fantasmas por todas las partes. Si dama g4, torre a6 y si caballo d5, pensando en ese doble, pues lo defendemos y la misma idea, y ahora simplemente ya no queda más remedio que entrar en esta posición que obviamente hemos analizado hasta el final y que es completamente incierta, pero negras it's okay, ¿no? Entonces, tras este jaque inesperado, simplemente pensamos 15 minutos y nos equivocamos, ya está mejor con el control de las casillas blancas, hay diferente pieza menor y ojo porque, como decíamos, hay que cuidar todo el rato este plan. Había que hacer torre f6 y obviamente venir con el alfil a bloquear y todo esto sería una partida súper incierta, ¿no? Aunque obviamente tienen las blancas la iniciativa. Sin embargo, olvidar ese detalle es muy grave y ahora simplemente fijaros que clara ventaja blanca, detallito, toque muy bonito y ahora simplemente la idea y ya podemos ir firmando, ¿no? Fijaros que muy bonito el tema táctico indirecto de si comes en d6 vas a perder en c8, ¿no? Muy buen ataque y muy buen medio juego de Ari, ¿no? Por otro lado, Albornoz, digamos, también tiene aquí, vamos a decirlo, un pelín de suerte, ¿no? Cuando tú juegas bien, juegas natural, la teoría, no arriesgas, juegas súper rápido, siempre con mejor tiempo, pues tu rival puede terminar fallando, ¿no? Esperábamos torre de 4 incorporarnos al ataque, jugó mucho más clásico, más normal con caballo e5, típica jugada de inicio de medio juego, torre a7, bueno, bastante creativa, volvemos y ahora simplemente, esto es una posición súper igualada, bueno, ponemos incierto porque hay diferente estructura, es un medio juego todavía que puede haber emoción, pero lo normal sería terminar en empate, por ejemplo, como fue en la partida, ¿no? Aquí podemos hacer torre dc8 y torre d7, alfil c6, pero esto es completamente tablas, ¿no? Simplemente aquí se colgó, tenía que hacer torre c8 y tablas, ¿no? Aquí puedes elegir cómo hacer tablas con a5, con alfil b5, con alfil d5, podéis probarlo, ¿no? Simplemente se colgó con alfil c6, ya tiene problemas porque en este momento cuando defienda, pequeño detallito, peón de más, clara ventaja y muy buena técnica y el torneo prácticamente en el bolsillo, ¿no? Vamos a ver esta octava ronda que hizo Ari, pues colocó un tubito teórico, la verdad que haber hecho ese cambio de alfil por d5 no fue muy afortunado,
tiene una clara ventaja y que además en breve la cosa se puso todavía más fea, ¿no? Fijaros que con intenciones, digamos, de quitarle la pareja, pues entró en una posición como las que hemos visto, con alfiles distintos, con estructura para el blanco, pieza menor para el blanco y sobre todo las piezas mayores que van a comer pronto el peón de B. Bueno, fue un escándalo, podéis ver que fue una paliza muy potente en plena apertura. Segundo regalo para Ari, que ya tiene la norma de GM en el bolsillo, simplemente no le va a ser fácil. Y una última ronda que fue realmente muy curiosa. Una cosa es estar allí presente y otra cosa y compitiendo y aquí analizando, y te das cuenta que en la atmósfera daba la sensación que iban a ganar, pero realmente los dos sufrieron mucho y el torneo fue para Albornoz con muchísima suerte, ¿no? Fijaros que en esta posición, digamos, está un poco peor, una línea bastante conocida y bastante tranquila del peón dama, y ahora simplemente como esto es un peonazo y como basado en estos 5 contra 3 en esta mayoría, inician un ataque y realmente Carlos pues no supo cómo defenderse, ¿no? H5 era bastante elemental, pero siempre duele mover peones en el lado débil, pero desde luego esto es un error que pudo costarle la partida. No es difícil ver set ball, match ball, esta intermedia y ahora simplemente está perdidísimo porque se viene un torre F7, ¿no? Primero defendemos aquí y ahora simplemente torre F5 es muy buena, pero podéis comprobar que esta es incluso todavía mejor. Por lo tanto, a F6, F5 ganaba y peón por es un cuelgue en el sentido de que muy buena intermedia, probablemente no la había previsto y aquí el blanco sigue todavía mejor, pero por cuestiones, digamos, de la diosa Caixa, casi se está salvando, ¿no? De hecho, torre F3 ya era una jugada difícil. Aquí sigue jugando muy bien Carlos en la mejor defensa del torneo y ahora simplemente alfil de 7, torre de 8 y aquí esto es igualdad total, ¿no? Os preguntaréis, ¿pero ganó la partida? Ganó porque fue increíble, ¿no? Si alfil por F6, alfil por y simplemente alfil H6, que es dudosa, que permite aquí una clarísima ventaja en esta posición. Obviamente aquí todos pensábamos que esto era incierto, sin embargo podéis comprobar que las blancas están machacando, ¿no? Entonces torre por B7 ya fue, digamos, el colmo, porque revive y ahora ya que todavía había partida, pero bueno, obviamente el negro está jugando a ganar y último error y podéis ver cómo perdió, obviamente con muy buena técnica para Albornoz y se llevó el gato al agua. Gran torneo, subiendo 20 puntos, recuperando la confianza, ¿no? ¿Y qué le pasó a Ari? Pues todavía más gracioso, ¿no? Porque volvió a caer en una posición de francesa dudosa, obviamente un sacrificio de peón conocido contra el fuerte André Sousa. ¿Y qué pasa? Que simplemente tuvo también que recurrir a su instinto defensivo, ¿no? Aquí alfil de 7 era mejor y esta posición simplemente es mala por el tema de las casillas negras, ¿no? Por ejemplo, cambiar está bien, pero podemos hacer B5 primero y fijaros el temita, que es bastante conocido, con clara ventaja, ¿no? Esto es bastante conocido y el rey negro está ahí medio temblando, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente estas cosas hay que jugarlas. Cambio primero, que no está mal, tenía que hacer B5. Fijaros que hace la idea que tenía pensado de mini maniobra, pero ya su rival rápidamente ve el peón de H6, encuentra la idea buena,
sigue con la iniciativa, esta es la verdad. Y ahora simplemente en esta posición hay una idea milagrosa, no la vio a la primera, pero esto es lógico. Y ahora simplemente única jugada, tenemos un peón de menos, pero estamos realmente ganando, atacando aquí estamos ganando en pocas. Una vez que dominemos es que es un escándalo esta posición. Y encuentra una de las mejores defensas del torneo para hacer un jaque continuo y se salva milagrosamente, ¿no? Aunque flipéis, fijaros que no quiere obviamente perder, pero en esta posición muy digno, intentando empatar en el primer puesto, le obliga también a hacer una defensa heroica, quizá muy afortunada, y ahora tuvo que ver dama F5 para empatar, única, y simplemente en esta posición parece que ganaba, pero esto, como podéis comprobar, es una posición de tablas que obviamente ya en este, digamos, tiempo semirápido le intentó apretar Ari y de hecho pudo ganar porque hubo un blunder, un error muy importante, pero lo justo es que la partida terminase en empate con buen resultado para el MI portugués y el segundo puesto y la norma de GM para el jugador indio que ya supera los 2500. Bueno, este ha sido el resumen del cuarto Open de Lessa, con los dos protagonistas y como veis el autor pues contribuyó a que eso fuese así. Sin más, esperemos que hayáis disfrutado este vídeo y nos vemos el próximo año en Lessa Matosinhos, Oporto, Portugal. Chao, chao.